Ok, vamos a revisar el ejercicio 22, que es el de Review Part 1. Y bueno, las instrucciones nos dice Work with a partner to add comments describing the functionality of the code found in HTML and JavaScript file. Refer to the documentation and what are some examples of open source software that we can contribute on GitHub. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Vamos a abrir en el navegador el, el archivo HTML y vamos a ver qué nos muestra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí como un header en donde tenemos un H1, tenemos un div en donde se puede colocar un user de GitHub y tenemos un botón que dice Get User. Al momento que se presiona el botón, te trae todos los repos de ese usuario de GitHub. Y después tenemos otro div donde dice Search Topic, Search by Topic, y tenemos aquí JavaScript. Cuando le damos clic eh, nos trae de GitHub repositorios que tienen issues abiertos. Entonces, por ejemplo, este podemos ver que tiene 6000 issues abiertos. Microsoft TypeScript, por ejemplo. Si ponemos HTML, dice MDN Content. Ok, y ponemos CSS, MDN Content igual. Entonces lo que hace consultas a GitHub, ya sea de un usuario o de un botón como tal, con un tema específico, y nos trae un resultado. Entonces, el objetivo aquí es revisar el código y hacer comentarios para ver cómo está trabajando. Entonces aquí viene en el unsolve, dice why does the link to style CSS has to come last. O sea, porque este tiene que estar hasta el último. Aquí podemos ver que tenemos un link de una fuente de Google, que es la Font Family IBM Plex, que es el que se está utilizando. Eh, tenemos una liga que dice Style Sheet, HTTPS CDNJS, Cloudflare, que es el que se está utilizando para los estilos. Y finalmente nuestra hoja de estilos que tenemos en el ejercicio, ¿no? Que es básicamente ser los estilos de los botones, los iconos, texto, columnas, media queries, y me parece que hasta ahí llega. Tiene varios media queries. Y después tenemos el archivo JavaScript, en donde viene pues toda la lógica de cómo está trayendo la información, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tiene que venir al final? Porque al final se tiene que asegurar de que contemos con el estilo que se está definiendo en nuestro propio archivo, o sea, que tenga prioridad, porque como va leyendo de arriba hacia abajo, el último documento es el que más, por así decirlo, que el que le da prioridad. Después tenemos en el body el header, en donde viene get it done, que es a ver que lo voy a abrir otra vez. Que es este título, y tiene aquí un párrafo, dice Search for GitHub User or Click, que es este Search for GitHub User or Click on a language to see the list. Ok, después tenemos un div en donde viene la primer cart, por así decirlo, es en este div. Viene esta lo está llamando una cart, que es Search by User, y está utilizando otra cart para hacer el Search by Topic. Entonces aquí en este cart, aquí dice Search by User, Label User, Input, aquí tiene un cuadro de texto para teclear y un botón que dice Get User. Y aquí podemos ver las distintas clases que tiene. Class Cart, Cart Header, Text Uppercase, aquí
El texto lo va a poner en mayúsculas, ¿de acuerdo a esa clase? ¿O no? No, no lo puso. Ah, no, sí, aquí sí está puesto en mayúsculas. Perdón. Eh, Tenemos el form, que es donde se contiene el input y el botón, que dice user form, class card body. Después tenemos el label de username y tenemos aquí en esta clase form label for username, luego name username id username. Este es el que va a tomar como el username para hacer la búsqueda. Después tenemos en la segunda carta, tenemos aquí dice search by topics. Vemos aquí que también va a estar puesto en mayúsculas. Tenemos un ID que dice language buttons y una class card body. Dice aquí to do. How are the data language attributes being used? Esta parte tenemos tres botones, que son los que tenemos aquí. JavaScript, HTML, CSS. El data language nos va a servir como un identificador para saber cuál es el lenguaje que se está buscando. HTML y CSS. Tenemos la class botón que le da el formato a los botones con este redondeado y el color y el hover, etc. Y finalmente tenemos otro div. Vemos que estos dos divs están dentro de esta que dice class call12, call md4, que son estilos de Bootstrap. Y ahora acá tenemos en el último div que dice showing repositories for repo search term. To do, why is this div empty? What goes in here? Entonces aquí podemos ver que este div está vacío porque aquí es donde se va a renderizar el contenido de la búsqueda. Entonces ya sea que busquemos un usuario de GitHub o un lenguaje, esta es la sección, este div showing repositories for, ya que se va a poner el lenguaje. O si pones el usuario, bueno, aquí por ejemplo vemos please enter a GitHub username, tiene ese alert. Entonces si pongo el username aquí, for Diego Jiménez. Entonces este div se va a renderizar y vamos a ver que en JavaScript viene la lógica de cómo generar cada uno de esos espacios con la información. Tiene el ID repos container y la clase listGroup. Finalmente tenemos un script con un source de assets JS homepage JS, que es el que tenemos acá. Ahora vamos a revisar la lógica de JavaScript. Tenemos de entrada variables que definen lo que es el user form, language bottoms, username. Estos son los IDs con los que está obteniendo la información. Y aquí está utilizando un query selector, repos container, repos search term. Entonces aquí los está guardando con repo search, repo container, element name, input, language bottom y user form. Después tenemos una primera función que dice submit handler, form submit handler, que esta es una función que va a ser el envío una vez que se recaba la información del usuario, del username de GitHub, y le das clic a este botón, se va a activar, el submit handler. Y lo vamos a poder ver acá al final, que dice user form at event listener submit. Entonces aquí está poniendo un event listener al user form element. El user form element es el user form, o sea, el que tiene el botón de get user, es este form. Entonces cuando se le da clic, va a hacer un submit y va a llamar a la función form submit handler. ¿Qué va a hacer esta función submit handler? Va primero a hacer un prevent default para que si no hay nada, o sea, cuando se cargue la página no haga un default. Siempre en los forms se pone un prevent default. Después tenemos la variable username y va a tener name input value trim. Name input, aquí va a ser el username que se está colocando y hace un trim para quitar los espacios que están al inicio y al final del texto que se coloca en ese input. Después hace una validación, dice si el username, si el username o si el username es true, es verdadero, get user repos, aquí está llamando a otra función que viene acá abajo. Get user repos. ¿Y qué es lo que hace get user repos?
lo que hace getUserRepos es, aquí obtiene el usuario, el username. Aquí de entrada lo va a utilizar como un parámetro de entrada y lo va a colocar en la liga api.github.com users. Aquí va a poner el username que se le está dando, diagonal repos. Con eso va a hacer la búsqueda de los repositorios de ese username. Entonces aquí dice fetch API URL, then function response. Dice if response is OK, o sea, si existe ese repo, haz un console log con la respuesta. Después la respuesta ponla en formato JSON y después obtén, bueno, function data. O sea, obtén como los datos, imprime los datos. Aquí este response es como el estatus del response. Y display repos data user. Después, si no hay, dice alert, error, response status text, catch, function error. Aquí, si hay algún error, dice alert unable to connect to GitHub. A ver, vamos a ver. Entonces, al momento que yo hice la consulta, aquí me debe haber visualizado, me debería dar en la consola la respuesta. Aquí dice respuesta, body, use true, etcétera, ¿no? Array y me da un array de 30, que son los repositorios de este usuario. Si yo le pongo otro usuario, que a lo mejor este no es válido, no existe, aquí me está dando una respuesta que dice get, dice error y está vacía. Entonces aquí dice dxjp repos, dice get user repos, acá me manda y me manda esta parte del código. Entonces no está encontrando esa liga. Es muy probable que ese usuario no exista. Entonces eso es lo que hace esta parte. Vamos a regresar otra vez. Dice repo container el text content. Entonces, repo container element. Repos container es el que, si revisamos acá el HTML, en el HTML repos container es la parte que se va a renderizar lo que se encontró de la búsqueda. Entonces repos container.textContent vacío. Entonces, ¿por qué vacío? Porque aquí en getUserRepos está llamando, vemos aquí otra función que dice displayRepos. Entonces va a utilizar como parámetros los datos y el usuario, y con este displayRepos va a imprimir la información que se obtuvo. Function repos search term, if repos length es igual a 0, no hay repositorios encontrados y regresar. Pero si response search term text content search term, si sí existió, o sea, si se encontró información, va a ser un for y va a ir recorriendo cada uno de los arreglos. En este caso la longitud era de 30, entonces va a ir recorriendo uno por uno y dice var repo name repos owner login repos iname. Entonces aquí va a ir creando cada uno de los elementos. En el primero va a crear un div, y después va a crear un elemento span. Dice text content repo name, va a poner el nombre del repo y después va a poner append child, va a poner un hijo que se llama title element, va a poner el título del repo. Después va a poner un span. Aquí este de flex list item flex row le está dando formato con el class, con estas clases. Dice if repos I open issue count equal 0 status inner. Dice open issues count issues number of issues, else class fast check square sub status icon success repo element append child status. Aquí va a poner status element, lo que se creó, lo va a hacer como un child, o lo va a hacer un append como un child, y el repo container element append child repo. Entonces vamos a ver en el ejercicio. Cuando nosotros buscamos un usuario válido, me está renderizando aquí. Si yo abro el source y veo en el index que se renderizó, y aquí podemos ver, si yo aquí selecciono aquí podemos ver que dentro del body está el header y aquí está la sección
que está en donde está renderizando cada uno de los elementos que encontró. Repos container, list item, flex row, y aquí está poniendo el nombre del repo y el título del repositorio que encontró. Entonces así es como se está renderizando en esa función. Ahora vamos de regreso. Dice, ok, repo container text content, name, input value, else, please enter a GitHub. Ok, hasta aquí termina lo que hace esta función. Después tenemos otra función que dice button click handler, function event. Dice, what is event target referencing? Y tenemos aquí una variable que dice language, event target, get attribute, data language. ¿Qué quiere decir? Que cuando, esa es para la segunda carta, cuando nosotros demos clic en uno de los botones que tiene un lenguaje, aquí sabe a cuál botón se le dio clic con el event target. El event target nos permite saber a qué botón se le dio clic y el dato que está obteniendo es el data language. Data language que tenemos aquí en el HTML es, si se le dio botón a JavaScript, va a dar la información de JavaScript o HTML o CSS. Eso es lo que hace el event target. Después dice, if language, ya que obtuvo el language, por eso está utilizando aquí data language, ya que una vez que obtuvo el lenguaje que se va a buscar, dice get feature repos language. Y entonces get feature repos es una función. Dice, what are the query parameters doing here? Aquí en una variable está guardando los parámetros en donde va a colocar el lenguaje que se tomó del botón. Y entonces aquí lo que hace es buscar en esta liga de GitHub, search repos q equal, y dice el lenguaje, que puede ser JavaScript, HTML, CSS, is feature sort help wanted issues. Después hace un fetch API URL, then function response, y con este fetch obtiene la información de GitHub de esos repositorios que tienen ese lenguaje. Dice, si la respuesta está ok, ponla en formato JSON y muestra los repos. Si no, marca error. Regresamos otra vez a la función button click handler. Entonces aquí lo que es si tenemos un lenguaje, obtén los repos. Y al final en la variable repo container element renderiza el contenido que se encontró. ¿Va? Entonces básicamente eso es lo que hace. Aquí en esta función que estábamos viendo, si revisé get user repos, es la función que nos permite obtener, si esta sí la revisamos, y display repos, esta también ya la revisamos. Ok, aquí es el append donde se va la información y al final, bueno, dice el user form add event listener submit y tiene un language button elements add event listener click. Así es como funciona la lógica y así es como trae la información. Listo.